Nadie en el barrio Santa Aurora olvidaría jamás el sonido de aquel cielo que se partió en pedazos la tarde en que comenzó todo, una tarde que parecía normal hasta que el viento, que minutos antes olía a pan recién hecho y a tierra caliente, se transformó en un rugido inquietante que anunciaba una tormenta capaz de cambiar destinos, y fue justo en ese instante, cuando el primer granizo del tamaño de una nuez golpeó el pavimento quebrándolo en astillas heladas, que un niño de 12 años llamado Adrián, flaco, con la camiseta descolorida y el cabello rizado que jamás obedecía al peine, escuchó un grito ahogado que venía del otro lado de la calle, un grito tan frágil que apenas se distinguía del estruendo del cielo, pero lo suficiente para obligarlo a girar la cabeza, y lo que vio lo dejó helado, la anciana más solitaria del vecindario, doña Elvira, de bastón tembloroso y pasos diminutos, estaba atrapada bajo un torrente de granizos que caían con la furia de un ejército de piedras blancas, golpeando su espalda, su abrigo viejo, su cabello plateado, y ella, encorvada, intentaba cubrir su cabeza con sus manos delgadas, pero no podía avanzar más porque una pierna se le había atascado entre las rendijas de la acera rota, y Adrián, aunque era pequeño, aunque le dolía todavía el recuerdo de haber visto a su mamá partir meses atrás, aunque tenía miedo como cualquiera lo tendría en una tormenta que parecía querer arrancar techos y árboles, sintió algo dentro del que se encendía, una especie de fuerza que no sabía que tenía, así que corrió sin pensarlo, empujado por el instinto de proteger algo que ni siquiera entendía del todo, pero que sabía que era lo correcto, y mientras corría tomó la tapa metálica de un basurero verde que había sido derribado por el viento, levantándola como si fuera un escudo de caballero, un escudo improvisado que, aunque pesado, él sostuvo con ambos brazos temblorosos, y cuando llegó junto a la anciana, los granizos golpeaban la tapa con tanta fuerza que sonaban como un tambor de guerra, pero aún así él se plantó sobre ella y gritó, «Agárrese de mí, doña Elvira, no la voy a dejar aquí», y las lágrimas de miedo de la anciana se mezclaron con la lluvia helada mientras él intentaba cubrirla por completo, inclinando su cuerpo chico para hacer sombra sobre su espalda, y el viento, convertido en enemigo, lo empujaba hacia atrás una y otra vez, pero Adrián resistía, clavaba los pies en el suelo y avanzaba, milímetro a milímetro, hasta que logró liberar la pierna de la mujer atrapada entre las grietas, y ella soltó un gemido de alivio que apenas podía escucharse bajo la tormenta que seguía arrojando bolas de hielo cada vez más grandes, algunas tan pesadas que abollaban la tapa metálica como si fuera papel, y aún así el niño seguía adelante, protegiéndola mientras intentaba guiarla hacia un pequeño techo que sobresalía del taller mecánico abandonado, un lugar donde podrían esperar a que el cielo dejara de caer en pedazos. Pero el camino se volvió una batalla. Cada 3 pasos un granizo golpeaba la tapa con un clan metálico que hacía vibrar los brazos del niño, y aunque el metal le quemaba por el frío, él no se detenía porque sentía, en un lugar profundo de su pecho, la voz de su madre diciéndole que un corazón noble nunca se rinde ante el miedo, y esa voz se convertía en fuerza, una fuerza que lo sostenía cada vez que parecía que las piernas iban a fallarle, mientras la anciana, que nunca había tenido a nadie dispuesto a arriesgarse por ella desde que enviudó hacía 30 años, lo miraba con un asombro que le suavizaba las arrugas del rostro, comprendiendo que ese niño que siempre veía pasar con los zapatos rotos y una mochila parchada tenía un alma gigantesca, más grande que la tormenta misma, más grande que la mala suerte que lo había perseguido desde la pérdida de su mamá, y cuando por fin llegaron bajo aquel techo improvisado, ambos jadeantes, empapados y con el corazón golpeando fuerte, la anciana cayó sentada sobre una caja vieja de herramientas y rompió en llanto, no por dolor, sino por la sorpresa de sentirse protegida, cuidada, acompañada, algo que creía que la vida ya no le estaba permitido tener, y Adrián dejó caer la tapa metálica, que rodó por el suelo haciendo un sonido hueco, y se sentó a su lado, temblando no solo por el frío sino por la descarga de adrenalina que recién empezaba a desvanecerse, y mientras lo hacía, doña Elvira tomó su mano, esa mano pequeña y rasposa, que aún dolía por el golpe de los granizos, y le dijo con una voz quebrada pero llena de gratitud, «Nadie había hecho algo así por mí en muchos años, hijo, nadie», y esas palabras atravesaron el corazón del niño como un rayo cálido porque él conocía ese sentimiento de abandono, sabía lo que era necesitar a alguien y no tenerlo, sabía lo que era gritar en silencio esperando que alguien escuchara, y por un instante, ambos se quedaron en silencio, escuchando el golpeteo del granizo contra el techo de lámina, un sonido que ahora ya no era una amenaza, sino el recordatorio de que habían sobrevivido juntos, pero la historia no terminó ahí, porque mientras la tormenta comenzaba a menguar y una luz tenue se abría entre las nubes como una señal, Adrián, sin saberlo, había encendido en la vida de la anciana una chispa que cambiaría su destino para siempre, y lo que ocurriría después, lo que nadie imaginaba, lo que estaba por unir sus vidas de una forma inesperada y transformar el barrio entero.
Sería tan sorprendente que al recordarlo, todos repetían la misma frase: si no fuera porque ese niño levantó una simple tapa de basura aquel día, nada de lo que ocurrió después hubiera sido posible. Y justo aquí, querido espectador, es cuando tú decides si esta historia continúa creciendo, si quieres que llegue el capítulo 2, que descubrirá el secreto que la anciana había guardado durante décadas y que cambiará para siempre la vida de Adrián. No olvides dejar tu me gusta, comentar y suscribirte al canal para que sigamos creando historias que te toquen el corazón y te recuerden que incluso los actos más pequeños pueden encender milagros gigantes. La tormenta había terminado, pero lo que desató entre Adrián y doña Elvira apenas comenzaba a tomar forma, porque cuando el cielo se despejó y el olor a tierra mojada inundó el barrio Santa Aurora, la anciana miró al niño con esa mezcla de ternura y preocupación que solo nace cuando el corazón reconoce a alguien que no quiere perder. Y le dijo con un suspiro cansado que no podía regresar sola a su casa debido a la humedad que hacía sus huesos más frágiles, así que Adrián, todavía calado hasta los huesos y con la tapa metálica en la mano, la acompañó caminando por las calles resbalosas mientras los vecinos salían a ver los daños de la tormenta, algunos sin fijarse siquiera en aquel niño que había arriesgado su vida, pero otros, los que siempre observan lo que pasa aunque no lo digan, murmuraban con admiración: ese muchacho tiene corazón de león. Sin embargo, Adrián no escuchaba nada, porque sus pensamientos estaban centrados en la anciana que caminaba a su lado, temblorosa pero agradecida, y también en la sensación extraña que crecía en su pecho, una mezcla de orgullo, nostalgia y una punzada de tristeza al recordar como él mismo había deseado, meses atrás, que alguien lo protegiera en su momento más oscuro, cuando perdió a su madre y su padre desapareció en trabajos temporales que prometían regresar con dinero. Pero regresaban siempre con excusas, y fue entonces, al llegar a la casa de doña Elvira, una casita vieja de paredes amarillas, ventanales empañados y un jardín que había visto mejores días, cuando la anciana, con una voz suave pero firme, lo invitó a entrar, insistiendo en que debía secarse, comer algo caliente y descansar, porque nadie, absolutamente nadie, salva a otro de una lluvia de granizo y luego se va como si nada. Así que el niño dudó un segundo, pero aceptó, y al cruzar la puerta, sintió una calidez distinta a la de su propio hogar, una calidez que olía a sopa recién hecha, a libros antiguos y a las fotografías enmarcadas que colgaban en las paredes, fotografías que contaban historias que aún no habían sido contadas, historias que parecían esperar a que alguien las escuchara. Y mientras doña Elvira hervía agua para que Adrián pudiera bañarse y cambiarse, él observó una foto en particular, una mujer joven que sonreía sosteniendo un bebé envuelto en una manta azul, y debajo de la foto un nombre escrito con tinta cuidadosamente trazada: Elena. Aquella imagen lo hizo fruncir el ceño porque sentía que había visto ese rostro antes, en algún lugar de su propia memoria, en un rincón olvidado donde las fotos de su madre aún vivían como ecos lejanos, y cuando la anciana regresó con una toalla limpia entre las manos, él no pudo evitar preguntar quién era esa mujer, a lo que ella respondió con un suspiro tembloroso: mi hija, mi única hija. Pero lo que dijo después lo dejó mudo. Ella desapareció hace 12 años, y desde entonces, nunca supe qué fue de su hijo, y el corazón de Adrián dio un salto tan fuerte que por un momento sintió que el aire se le escapaba, porque él también había perdido a su madre hacía 12 años, y aunque sabía que no podía sacar conclusiones apresuradas, algo dentro de él murmuraba que había una verdad escondida en esa casa, una verdad que buscaba salir, una verdad que había sido desenterrada por el simple acto heroico de un niño protegiendo a una anciana del granizo, y esa verdad comenzó a revelarse cuando doña Elvira, horas después, al ver la cicatriz en la muñeca izquierda del niño mientras él sostenía la taza de chocolate caliente, se quedó paralizada, como si hubiera visto un fantasma, y su voz se quebró al preguntar dónde había obtenido esa marca, porque su nieto, el bebé de la foto, había nacido con una mancha idéntica, una marca de nacimiento que parecía una pequeña luna creciente, y la taza tembló en las manos de Adrián mientras una lágrima silenciosa se escapaba de los ojos de la anciana, quien cubrió su boca con ambas manos al comprender que ese niño que la había protegido con una tapa de basura no era un desconocido, sino su propio nieto perdido, y la revelación cayó sobre ambos como otra tormenta, pero esta vez una tormenta cálida, una tormenta de emociones que hacía que las lágrimas de la anciana corrieran por sus mejillas mientras se acercaba lentamente a Adrián y lo abrazaba, un abrazo largo, apretado, cargado de los años que no habían compartido, de los cumpleaños perdidos, de las preguntas que habían quedado suspendidas en el aire durante más de una década, y aunque el niño al principio se quedó rígido, confundido, pronto cedió al abrazo, sintiendo en el pecho un alivio profundo que no sabía que necesitaba, un alivio que llenaba los huecos que la ausencia de cariño había dejado en su vida, y esa unión, ese abrazo cargado de historia, fue el inicio de un cambio que afectaría a todo el barrio,
porque cuando la verdad se supo entre los